Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este espacio de Plenilunea junto a ti. Y prácticamente estamos terminando el 2021 y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar acerca de depresión y ansiedad en fin de año. La verdad es que el día de hoy tenemos un programa con un invitado especial porque, pues, como es conocido, hay personas a las que la temporada decembrina les genera ansiedad y depresión, pues debido a que se acerca el fin de año y no se han logrado, pues, todas las metas que se han planteado o los cambios que se han o no se han contemplado. Es probable que este año los casos aumenten, los casos de depresión o ansiedad aumenten, pues debido justamente a la situación de la pandemia en la que aún nos encontramos, la pérdida de seres queridos, la pérdida de empleo o las pérdidas que hemos tenido y experimentado también justamente por el confinamiento. De esto y más vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy. Se los presento con mucho gusto. Él es el doctor Manuel Hernández. Él es, doctor en clínica psicoanalítica y director general de Descubriéndote. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Plenilunea. Hola Gaby, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y encantado de participar en un tema que me parece pues indispensable hoy en día con todo lo que hemos estado viviendo ya en el lapso de prácticamente 2 años. Es correcto, Manuel. Y recuerden, amigos, el año pasado, en 2020, también el doctor Manuel Hernández nos acompañó en un programa de Plenilunea junto a ti. Hablamos justamente del síndrome de la cabaña, qué es lo que íbamos a hacer, cuáles fueron las recomendaciones que él nos dio también muy importantes acerca de esta reintegración a la vida o a la nueva normalidad, justamente que en ese entonces ya pues la teníamos de manera muy presente y nos generaba mucha inquietud. En esta ocasión hemos invitado al doctor Manuel Hernández para que nos platique algunas recomendaciones acerca de cómo transitar de la mejor manera esta época decembrina, época de fin de año, justamente para lidiar con la depresión y la ansiedad. Doctor, pues vamos a empezar, por favor, y a mí me gustaría que nos plantearas un poco cómo has visto pues esta situación, cómo todo este 2021 nos ha generado justamente, sobre todo mucha ansiedad y también ha generado en muchos casos de aumento de la depresión en personas de todas las edades. Tú con tu experiencia que has tenido en este año, en tu experiencia clínica, ¿cómo has visto esta situación, doctor? Híjole, Gaby, me parece que va a ser bien interesante todo lo que podamos plantear y aportarle a quienes nos están viendo, porque, fíjate, me planteas el tema de depresión y ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, correcto. De entrada, creo que hay que hacer como algunas acotaciones, y lo voy a plantear desde esta perspectiva. Sí. Primero, hay que entender que la depresión es una cosa, el trastorno afectivo estacional es otra, y ahora estamos hablando de las 4 angustias del COVID. Ah, muy bien, 4 angustias del COVID. ¿Cuáles son esas angustias, doctor? Vamos para allá. Correcto. Fíjate, la depresión normalmente se caracterizaba por tener una falta de interés en las cosas, un cierto desaliento. De pronto, por ejemplo, las personas presentaban alguna alteración del sueño, alteración en su alimentación, presentaba falta de energía, falta de concentración, pero con la llegada del COVID, los trastornos depresivos empezaron a presentar una carga de angustia muy importante. Claro. El doctor Juan David Nacio, un psicoanalista argentino que radica en Francia, se dio a la tarea de empezar a hacer una serie de observaciones en torno a lo que estábamos viviendo con el tema de la pandemia y los confinamientos. Y entonces, él lo que plantea es que la primera angustia del COVID tiene que ver con el miedo al contagio. Ajá. En este sentido, para muchos, el miedo a enfermar y sobre todo a contagiar a seres queridos y que estos pudieran perder la vida o que esa persona pudiera perder la vida, se ha convertido en una angustia muy importante. Y valdría la pena resaltar que pensábamos que ya estábamos completamente de salida con todo el tema de la pandemia porque ya empezábamos a recuperar nuestras vidas,
en cuestiones presenciales principalmente, y de pronto llega el tema de Omicron, ¿no? Otra vez. Y entonces nos vuelve como a poner en estado de alerta, de cierta angustia, porque ahora era la pregunta, ¿es grave? ¿No es grave? Y ya hemos ido viendo que, pues bueno, sí es más contagioso, pero no es tan grave, ¿no? Entonces, ahí está la primera angustia del COVID. Bien. La segunda angustia tiene que ver con esta cuestión de el confinamiento, reconfinamiento y otra vez esa oportunidad de salir. O sea, para muchas personas, bien lo dijiste, en su momento hablamos del síndrome de la cabaña, pues el hecho de estar guardados en casa, pues les empezó a generar una cantidad de estrés como muy importante. Y en ese sentido, el de pronto pensar que se iban a quedar guardados en casa por mucho tiempo generaba mucha angustia, mucho estrés, o generaba una cierta desilusión, una desesperanza de no es posible, no podemos recuperar nuestras vidas. Claro. Acto seguido viene una tercera angustia, y esa tercera angustia tiene que ver con el factor económico. Sabemos que al inicio de la pandemia se vivió el descalabro más importante, pues porque muchos negocios y empresas quebraron, porque muchas personas perdieron su fuente de ingreso, otros recibieron la noticia de que iban a tener un descuento en su nómina para no perder su trabajo, y pues bueno, estos descuentos de nómina fueron desde el 20 hasta el 50%, y para muchos probablemente al día de hoy eso se mantenga. Entonces, esa falta de recursos y esa sensación de no poder estar sorteando todas las peripecias que esto nos representa, ha puesto a las personas en un jaque impresionante. Y por último, la cuarta angustia del COVID sería esa pérdida de certeza, esa pérdida de futuro en el sentido de poder planear, proyectar o perfilar cosas. Ahorita ya no estamos tan en esa directriz, pero sigue siendo parte de ese factor. Ahorita pues ya estamos a finales de diciembre, viene enero, viene el regreso a clases y sigue existiendo un debate. Primero por ahí de agosto, septiembre estaba la idea de ¿qué onda? Vamos a regresar con los chicos a la escuela, ¿es correcto? ¿Es una irresponsabilidad de parte de los adultos, incluidos maestros, padres de familia, dueños de colegios? Y pues bueno, ahorita otra vez está esta situación de vamos a regresar a clases, la intención es que sean presenciales 100%, pero al final del día no hay certeza. Y creo que lo importante aquí que hay que resaltar es lo siguiente. Para el ser humano, la necesidad de certeza se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos eso como límites simbólicos o emocionales que nos ayuden a tener una cierta estructura, que nos hagan sentir que tenemos rumbo, dirección. Por eso hay gente que le dicen que es controladora, ¿no? Porque quiere tener todo de una manera tan estructurada que sienta que sabe por dónde va la jugada, ¿no? Así es, ¿para dónde va? Exactamente. Entonces, esas serían las 4 angustias del COVID, Gaby. Entonces, habría que pensar que de pronto muchas personas al día de hoy, incluidos niños, adolescentes, no solamente los adultos, estamos pasando por situaciones de duelo, porque algunos han perdido a un ser querido de manera lamentable, y digo uno, porque si me lo permites te diría que he tenido lamentablemente varias experiencias con pacientes que no han perdido a un ser querido, han perdido a 2, a 3, pero de golpe. Sí. Entonces, estamos frente a situaciones de duelo, donde seguimos elaborando y procesando esas pérdidas que evidentemente pues las fechas decembrinas pues hacen que pues que uno entre en una nostalgia, en un anhelo, en una añoranza por el pasado, por esos momentos y tiempos donde uno pudo disfrutar de esos seres queridos, sobre todo si perdiste a papá y a mamá. Qué fuerte situación, qué difícil es pensar que todavía tenían como un poco de recorrido y el COVID vino y lo arrebató, vamos. ¿Sí? Claro, sí. Hay gente que perdió. Dime. Sí, no, claro, y esto también un poco en lo que estás comentando que es muy importante, hay, por ejemplo, pues enfermedades crónicas las personas que padecen enfermedades crónicas justamente por el confinamiento no pudieron asistir a seguimiento médico y se presentaron complicaciones más en su salud. Entonces también tenemos ese duelo en muchas familias, justamente también como lo que comentas del confinamiento, Manuel. Híjole, es que son muchas cosas las que se ponen en juego en todo este tema, porque
Hay todo tipo de historias, personas que demoraron y se resistieron en ir al médico a hacerse una prueba, y eso fue el acabose, porque le dieron oportunidad a la enfermedad de avanzar, y lamentablemente cuando las cosas estuvieron más complicadas, los hospitales estaban saturados, estaban rebasados, no había la infraestructura, y a pesar de que se hicieron esfuerzos enormes para tratar de contener, no fue suficiente, ¿no? Claro. Entonces, hoy por hoy creo que seguimos como con estos procesos de duelo. De hecho, se habla que de los retos más grandes que va a tener 2022 tiene que ver con el tema de la salud mental, temas de estrés, de angustia, de ansiedad, de depresión, por todo lo que hemos vivido. Para mí ha sido muy llamativo cómo padres de familia me consultan para pedir apoyo con sus hijos adolescentes que están presentando situaciones de fobia social, de miedo a regresar a las aulas, de que de pronto pues, sus cuerpos cambiaron y entonces les apena, les angustia que ahora los vean de esta forma, porque es como si sintieran que se perdió una parte de su desarrollo y de su tiempo. Entonces son muchos temas los que hay de fondo y que habrá que irlos trabajando, y por eso para mí es importante hacer como esa clarificación, porque se hace mucho la broma, ¿no? De que hay personas que pues estamos cerca de Navidad, viene el Año Nuevo y toda esta parte bonita de pasar tiempo de calidad con la familia, claro, los regalos, entre otras cosas, y no falta el que está enojón, irritable, y se queja de todo y malhumorado. El Entonces Grinch. les decimos, ay, pues es el Grinch, ¿no? Exacto, sí. Y de pronto esa broma puede tomar un tinte más serio, porque existe algo que se llama trastorno afectivo estacional, que es una variante de depresión que se presenta estrictamente a finales de otoño y en el invierno. Y una de las razones por las cuales esta depresión se presenta tiene que ver con alteraciones químicas en nuestro cerebro con la melatonina y la serotonina. En este sentido... Sí, es algo más químico, doctor. Es correcto. Sí, ajá, justamente lo que ocurre es que para muchas personas llegan a ser como más sensibles o susceptibles al tema de la luz natural. Sabemos que en el invierno las noches son un poco más largas, los días un poquito más cortos, y entonces la falta de luz produce un efecto que impacta en la producción de melatonina y serotonina, y entonces por ahí las personas empiezan a tener como un tinte pues más melancólico, más triste. Si me permites decir más o menos los síntomas para que los podamos ir identificando. Adelante, sí. Sí, pero ese trastorno, doctor, sí ha existido desde hace mucho tiempo. El trastorno afectivo estacional es algo que se presenta permanentemente en esta temporada, ¿verdad? De fin de año. Sí, efectivamente. Normalmente se presenta en adultos, Gaby. Sí. Y podemos pensar que es adultos mayores de 20 años. Sin embargo, yo te diría que no podemos decir que quedan descartados por completo niños y adolescentes, porque puede ocurrir, son casos más excepcionales o más aislados, pero sí llega a ocurrir que pequeños también se lleguen a deprimir en estas fechas. Ahora, fechas, correcto. Clínicamente es importante pensar o entender que estos cuadros tienen que presentarse por lo menos 2 años consecutivos para ya tener este tinte de trastorno afectivo estacional. Si no, podemos pensar en otros factores. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pero correcto. Bueno, en ese sentido, digamos que las personas en esas épocas empiezan a mostrarse un poquito más irritables, rechazantes de estos momentos de convivencia y tal, con una sensación de vacío, una sensación de desesperanza, pérdida de interés en cosas que para ellos eran llamativas en otros momentos, tristeza, ansiedad, ¿no? Disminuyen su actividad, su energía, y se les ve un poquito más apachurrados. La parte social también la empiezan a rechazar un poquito. Entonces, por eso hacía un poco la broma con el tema del Grinch, porque normalmente a las personas que se muestran irritables, menos sociables, etcétera, se les califica de esta forma. Ahora, si hago un contraste con un cuadro depresivo normal o cotidiano, pues vamos a pensar que las personas entran en un proceso donde empiezan, por ejemplo, a tener pérdida de concentración, ¿no? Empiezan a subestimarse a sí mismos, piensan que no pueden, que no son buenos, que ya las cosas no les salen bien, ¿no? Que están perdiendo sus habilidades, empiezan a tener una pérdida de interés en muchas cosas, en especial todo aquello que les apasiona,
pueden llegar a presentar un cierto desaliento, pérdida del apetito, o pueden llegar a comer más, algunas alteraciones con los estados del sueño, en dos sentidos: o duermen mucho o casi no duermen nada. Pero no importa cuál sea el asunto, el problema es que quedan como agotados, con falta de energía, y entonces todo se vuelve pesaroso. Y aquí yo diría algo importante en torno a lo que sucede cuando una persona está atravesando por un proceso depresivo. Las quejas se vuelven un síntoma importante. Yo no sé si te ha tocado ver que alguna persona que está triste de pronto te diga: es que soy tonto, es que no puedo, es que ya no me sale igual, es que ya no hago las cosas como antes, etcétera. Yo lo que les diría es esto: a veces uno, cuando los ve tristes, pues los empieza a decir: échale ganas, anímate, mira, sí se puede, a ver, inténtalo, no, tú eres muy bueno, y cosas así que intentan hacer que la persona se anime. Claro. Bueno, yo diría que hay que pensarlo metafóricamente de esta manera. Las baterías de los coches, cuando ya empiezan a fallar, necesitan a veces que se les pase corriente para que tengan el chispazo y el coche encienda. Y entonces, si nos va bien, pues el coche empieza a andar y va a funcionar perfecto. Si ya la batería es muy vieja y ya está muy afectada, pues va a estar requiriendo de que se le esté pasando corriente. Más corriente, claro. Bueno, digamos que de manera análoga, cuando una persona está deprimida, es como si la autoestima, la chispa, la energía no surgiera desde adentro. Sí. Entonces necesitan que alguien desde afuera les haga una especie de recarga narcisista para que puedan sentir que funciona. Y entonces por eso es esa queja, porque lo que están buscando es que alguien les anime, que alguien les motive, porque desde ellos no está surgiendo esa posibilidad de hacer las cosas, de tener ánimo, confianza, energía. Correcto. La verdad es que lo has dicho muy bien. Retomo lo de las 4 angustias del COVID. La verdad es que creo que todos de alguna manera estamos o hemos pasado por estas etapas: el miedo al contagio, también esta parte del confinamiento, si salimos o no salimos, la preocupación de la pérdida laboral o económica, y esa justamente la certeza del futuro de la que hablas, doctor. Creo que ha sido una serie de descripciones que tú has hecho, en la que seguramente muchos de nosotros nos hemos de identificar. Y esta parte también del trastorno afectivo estacional y de sus síntomas y de los síntomas de la depresión, creo que los has descrito perfectamente bien. Ahora, mi pregunta es, como también estamos hablando de ansiedad, preguntarte, que nos platiques también qué es la ansiedad y si una persona, tanto con trastorno afectivo estacional como con depresión, pueden experimentar también, por su misma condición, ansiedad. ¿Cómo ves, cómo nos comentas esto, doctor? Yo te diría que esto se vuelve una especie de mix emocional. O sea, una persona que presenta depresión presenta angustia, presenta ansiedad. Una persona que presenta el trastorno afectivo estacional puede llegar a presentar ansiedad. Y ahora con el tema COVID, la angustia y la ansiedad han estado, pero hasta el cielo. Yo te podría decir que en los últimos meses, con todo el tema que hemos vivido, ya prácticamente 2 años, la canalización de pacientes con el psiquiatra se incrementó sin problemas un 30%. Y quiero resaltarte algo. Yo sé que todavía en las personas existe un cierto estigma hacia los medicamentos de corte psiquiátrico, porque se piensa que generan dependencia, se piensa que te van a tener todo aletargado, dormido, etcétera. Y porque evidentemente, como cualquier otro medicamento, pueden causar algún tipo de afectación a órganos como los riñones, el hígado, etcétera. Sí, doctor. Pero al final del día, un punto que yo trato de explicarle a la gente es lo siguiente. La ansiedad, si lo vemos en un término sencillo, se convierte en ese síntoma, en esa alerta de que ya hay un rebase en la esfera emocional y que entonces nuestro cuerpo, de manera inteligente, está intentando alertarnos de que algo ya no está bien, que algo ya nos rebasó y ya nos superó. Entonces, la ansiedad en particular se caracteriza por una preocupación excesiva, por una angustia, una especie de miedo a algo. El problema es que no siempre se le puede poner nombre a esa angustia, a esa ansiedad. Entonces,
habría que pensar que hay síntomas físicos y síntomas emocionales. ¿Cuáles serían, doctor? Mira, normalmente la parte física se puede presentar desde fatiga, a veces llegan a presentar dolores de cabeza, tensión muscular, sudoración, alteraciones en el sueño, puedes empezar a comer más. De hecho, los niños particularmente muerden los lápices, están mordiendo la ropa, comen un poco más. De hecho, sí, si te fijaste ahora que estuvimos con todo el tema en pleno de la pandemia, pues bueno, lo que se jugó mucho era que se decía de broma, ¿cómo iniciaste la pandemia y cómo la estás terminando? Y evidentemente te aparecía la foto con unos kilos de más, porque lo que se estaba de alguna manera haciendo notar era que habías estado comiendo y que subiste de peso, pero comiste más no porque ahora estuvieras en casa, comiste más porque entró ansiedad. Bien. ¿Estamos? Bien. Entonces, sí, esto es importante que las personas lo puedan comprender y que se comprenda que no nada más es un tema de hablar y expresar las emociones. A veces eso ayuda mucho. De hecho, las terapias en eso dan un soporte muy significativo. Sin embargo, cuando el asunto adquiere un matiz físico, se requiere de un acompañamiento médico. Y esto es algo que me interesa que las personas lo puedan comprender. Más allá de cualquier estigma que tengan, hay que entender que si tú tienes un dolor de cabeza, si tú tienes diarrea, te tomas un medicamento. No es como decir, ay, pues me espero tantito y que mi estómago se recupere solito, ¿no? Claro. O el dolor que pase solito. No, te tomas una pastilla porque con eso te apoyas, te asistes. Entonces, es una forma de no abandonarte. Ir al médico y que determine que si requieres algún medicamento para la ansiedad, se vuelve medular. Importantísimo lo que has comentado. Muy importante lo que has comentado. La verdad es que creo que nos has llevado de la mano con toda la definición y la descripción de cada uno de estos trastornos y también de sus síntomas. Creo que hasta el momento lo hemos ubicado, o tú nos has ubicado muy bien en cada uno de ellos. Ahora, la parte de la prevención, si bien, a lo mejor tú por favor aclárame, si bien la depresión no se puede prevenir, quizás sí sería importante que nos comentes cuáles son los signos de alerta que te indican, bueno, ya no los dijiste, pero que te indican tienes que ir a solicitar ayuda médica, porque por ti solo no lo vas a poder lograr. Ahí, ¿cuál es el límite y qué nos dirías en este sentido, doctor? ¿Te parece si nada más menciono los síntomas emocionales de la ansiedad para completar el cuadro y de ahí nos brincamos a este punto? Claro que sí. Adelante, doctor, adelante. Bueno, nada más como de rápido. La parte emocional en la ansiedad se caracteriza por nerviosismo, a veces por una sensación como de pánico, de que algo muy malo va a pasar, puede haber irritabilidad, puedes llegar a presentar, por ejemplo, una sensación de peligro, agitación, hay gente que empieza como, ¿no? Tensión y una necesidad muy grande de saber del futuro, en el sentido de tener la tranquilidad de que algo va a mejorar, que las cosas van a pasar y que van a estar bien. Y por supuesto, de pronto hay una incapacidad para relajarse. Entonces, cuando presentas todos esos síntomas, ya es tiempo de empezar a pensar en consultar a un especialista. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un médico, y ellos te harán el favor de diagnosticar y en ese sentido decirte qué es lo que sí tienes y qué necesitas como tratamiento. Ahora, retomando un poco esa pregunta que también me parece muy valiosa, porque de pronto uno dice, ¿cuándo es el momento de ir al especialista? ¿Cuándo algo ya tiene un tinte grave? Mira, yo te diría esto. Si estamos pensando que con temas de ansiedad, así solito, los síntomas que se describieron, llevas más de 15 días padeciendo situaciones de no poder dormir, estar con angustia, con miedo, con tensión, estás comiendo demasiado, a pesar de que, por ejemplo, estás satisfecho en términos de apetito, pero sigues teniendo una necesidad imperiosa de comer, entonces es el momento de consultar a un especialista. En cuanto a los cuadros depresivos, yo te diría que cuando llevas alrededor de 6 meses con una situación ya depresiva, melancólica, ya es un momento importante para buscar a un especialista. Ahora, déjame aclarar algo.
Sí. La depresión es una reacción frente a una pérdida o amenaza de pérdida. ¿De qué? De algo o alguien en quien tenemos depositados una serie de afectos que hacen que esa persona o esa situación se vuelvan sumamente importante para nosotros. Entonces, sí, en el fondo, la depresión es una reacción de impotencia, de frustración, de enojo. ¿Por qué? Porque es decir, no puedo hacer que las cosas sean como yo quiero. La impotencia, la frustración de que un ser querido muera y que no lo puedas regresar a la vida es tan doloroso que genera un impacto durísimo. Entonces, un proceso de duelo te puede llevar de 6 meses a 1 año en un tiempo promedio. ¿Ok? Ya sí, cuando superamos la barrera del año, incluso que llevas 2 años con un tema, ya estamos hablando de una situación que amerita un tratamiento o la solicitud de ayuda porque algo más puede estar pasando. Ahora, aquí es donde te digo que es importante discernir cosas. Hay algo que se llama distimia. Sí. La distimia es todos los síntomas y características de la depresión, pero digamos que la magnitud en la que se presentan es mucho más sutil, mucho más efímera y por lo tanto a veces se vuelve imperceptible. De hecho, para poder diagnosticar una distimia, se habla que presentes ese cuadro por lo menos 2 años. Más largo, bien. Exacto. Sí. En ese sentido, el contraste es un cuadro depresivo mayor. En el cuadro depresivo mayor, la persona presenta todos los síntomas de la depresión que ya describimos a un punto incapacitante. La persona ya no puede ir a trabajar, ya no puede ir a la escuela, ya no sale de casa, se la pasa encerrado, llorando, sin ánimo de nada. Todos sus esfuerzos aparentemente han sido pues un fracaso, por decirlo de alguna forma, sí. Pero en realidad estamos hablando de que ya tenemos una alteración química importante y es donde necesitamos ya no solo la terapia psicológica, sino la ayuda psiquiátrica, porque insisto, son 2 esferas, la parte emocional y la parte física. El ser humano es una instancia integral. Correcto, importante esto que has comentado. Para pedir ayuda, bueno, no sé si antes para pedir, ¿con qué especialista? Ya hablabas del psiquiatra, de la ayuda, del especialista psiquiátrico, pero también la psicoterapia. No sé si quieras aclarar o ahondar más justamente en el trastorno afectivo con estos aspectos que estás comentando, o entramos ya de lleno, doctor, con respecto al cuáles serían los tratamientos pues que se pueden tener justamente para estos trastornos, y no nada más el medicamento, sino también otras alternativas como una psicoterapia o a lo mejor otro tipo de terapias que puedan ayudarnos cuando ya identificamos estos síntomas en nosotros mismos o en un ser querido, doctor. Mira, yo lo pongo de esta forma. Cuando tú tienes una pérdida, por ejemplo, rompiste con tu pareja, evidentemente entra una sensación de vacío, a mucha angustia, sientes que necesitas a esa persona para estar bien, para recuperar tu equilibrio y tu estabilidad. Una psicoterapia siempre te va a ayudar de manera significativa para poder trabajar todas las emociones que están puestas en juego en esa situación. Sí. Incluso lo vamos a poner así. Hay algo que se llama el ABC de la conducta humana. A es la experiencia o el evento. C es la consecuencia. Entonces, el evento es la ruptura. La consecuencia, estás deprimido o estás triste. La pregunta es, ¿y qué pasa con B? Nos está haciendo falta esta parte. B tiene que ver con las creencias, las ideas, los pensamientos, los paradigmas en torno a ese evento, a esa experiencia. Entonces, cuando una persona dice, es que yo que le di todo, yo que me desvivía en detalles, me entregué por completo, hice a un lado a mis amigos, a mi familia, y mira, ahora me deja solo o me deja sola, etcétera. Entonces, esto es lo que en realidad está provocando la depresión. ¿Te das cuenta? Sí. Lo que estoy pensando sobre ese evento correcto. Es lo que en realidad detona en esa depresión. Por eso el evento es el detonante, pero no es el causante.
porque más bien esto vino a impactar en lo que uno piensa y cree. En la psicoterapia, lo que hacemos los especialistas es trabajar con todas esas ideas, esas creencias, esas emociones, lo que la persona le representó. Y entonces desde ahí vas trabajando esa parte. El asunto es que cuando la temática rebasa la esfera emocional y entran en juego alteraciones químicas, es ahí cuando uno ya requiere del apoyo de un especialista como es el psiquiatra, porque el psiquiatra desde el punto de vista médico va a ofrecer algún tratamiento farmacológico que permita atender o de alguna manera equilibrar esas sustancias para que la persona a la par genere un equilibrio. Pero sí es importante entender esto, que dependiendo del grado del cuadro que uno presente, es el tipo de tratamiento que vas a requerir. Voy a tratar de ponerlo así, aunque técnicamente no es necesariamente correcto. Si es un cuadro leve donde todo está referido a la esfera emocional, con una psicoterapia es suficiente, es decir, acudir con el psicólogo. Sí. Si el asunto tiene un tinte que ya raya en la parte química, se requiere del psiquiatra y del psicólogo, porque es la fórmula perfecta para atender un cuadro de estos. Ahora, en la parte que se refiere estrictamente al trastorno afectivo estacional, como lo estábamos mencionando, el asunto tiene que ver con un desajuste químico. Ahí puede ser simplemente la intervención del psiquiatra. ¿Sale? Ahora, quiero hacer notar algo. Hay personas que no presentan el trastorno afectivo estacional, pero sí es muy curioso que en estas épocas se ponen más melancólicas, más nostálgicas. No es gratuito que diciembre sea el mes en donde más índice de suicidios tenemos. ¿Por qué? Porque el cierre de año te representa el cierre de un ciclo, el inicio de otra etapa. Claro. Pero también implica una especie de confrontación con lo que pasó durante 12 meses. Esas famosas promesas que hacemos cuando nos estamos comiendo las uvas o los propósitos que nos planteamos de no, este año ahora sí voy a poner mi negocio y ahora sí me voy a titular y ahora sí voy a hacer y bla, bla, bla. Voy a acabar la tesis, voy a acabar la maestría, no sé, en fin, muchas situaciones que nos planteamos. Exacto, y cuando no las logras concretar por la razón que quieras, pues de pronto eso genera enojo, frustración, desaliento, una sensación de insuficiencia, y entonces pues obviamente impacta. Ahora, si a eso le sumas que pudo haber por ahí una ruptura, una pérdida del trabajo, de un ser querido, lo que quieras, y todavía no te recuperas de eso, pues diciembre te recuerda perfecto todo eso que querías olvidar. Sí, muy cierto. La verdad es que nos has dicho cosas muy importantes, nos has justamente aclarado todas, pues, aspectos muy importantes acerca de cada uno de estos trastornos. Para las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy, también ya estamos casi a punto de cerrar 2021, estamos ya en vísperas de Navidad y Nochebuena. ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones les darías, doctor? Justamente para estas cuestiones ya de cierre de ciclo, de melancolía. ¿Qué pueden hacer, no sé, algunas actividades o alguna rutina que nos puedas recomendar justamente para, pues, hacer un poco más ligero este fin de año? Claro, sin perder de vista todos los aspectos que nos has hablado de estos trastornos como depresión y ansiedad y trastorno afectivo estacional, pero sí que nos compartieras algunas actividades que podamos hacer, incluso en familia, doctor, para este fin de año, para cuidar nuestra salud mental, doctor, por favor. Claro, pues mira, yo pienso que de entrada una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es aprender a hablar de nuestras emociones, a reconocerlas, a validarlas. Esto es algo que para mí... Sí, emociones. Es que se cortó un poquito, doctor. Entonces, hablar de nuestras emociones. Perdón. Sí, es hablar de nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, porque finalmente eso nos permite como ir procesando las cosas. En la medida que nosotros asumimos que algo nos duele
que algo fue bastante importante y que nos impactó, es en la medida que vamos a poder entonces entrar como en contacto con la realidad y poder empezar a trabajar en ello. Sí, cuando negamos que algo afectó, pues estamos ahí como encapsulando el dolor y ese dolor no se va a ir. Ese dolor va a estar haciendo su efecto y va a buscar una salida. De hecho, por ejemplo, una de las razones por las que la ansiedad y la angustia se presentan es porque reprimimos, porque nos estamos guardando cosas que no queremos reconocer porque nos aterran, porque nos duelen. Y es normal, digo, pensemos en un niño que lo vacunan y que le dicen te van a tener que volver a inyectar y supo qué tanto dolió, pues no va a querer volver a experimentar eso. Claro. Lo mismo pasa en el hecho de recordar a un ser querido o recordar una experiencia dolorosa de la que ya no quieres saber nada. Entonces lo primero que hay que hacer es hablar de nuestros sentimientos, permitirnos llorar. Eso es otra cosa que nos negamos porque nos hacen sentir frágiles, vulnerables, y es todo lo contrario. Si uno llora, uno desahoga, uno descarga y uno se va recuperando gradualmente. Claro. Ya tanto si hombres como mujeres, doctor. Por hombres supuesto. Como mujeres. Sí, no, esto es indistinto. Chico, mediano, grande. A veces los hombres reprimen más, a veces los hombres como que se reprimen más que las mujeres, ¿no? Social y culturalmente tenemos todavía esa temática y que creo que ya es tiempo de empezar a derribar ese tipo de ideas y creencias porque es todo lo contrario. O sea, mientras más hablemos y nos permitamos llorar, más fuertes nos volvamos. Mientras menos hablemos, mientras más reprimamos, más frágiles somos. Eso es así de sencillo. Ahora, si lo queremos poner en sentido más práctico, frente a este tipo de situaciones, hay que buscar, por ejemplo, hacer ejercicio, buscar actividades que nos llenen, que nos hagan sentir plenos, que nos diviertan, que nos distraigan. Hay que buscar salir con amistades. Sé que ahorita todavía seguimos en temas de, pues en lo posible, no hacer grandes reuniones y tal, porque tenemos que cuidarnos, pero bueno, en lo posible organizar alguna reunión por Zoom, estar cerca de la gente que queremos. Hay quienes, por ejemplo, adoptan la meditación como una forma de estar en paz, de estar más tranquilos, relajados. Sé que eso es algo que ayuda. Te diría, en redes sociales, en internet, hay muchos links de videos y de meditaciones que te pueden ayudar a encontrar una cierta paz, ¿sí? O sea, esos serían como los puntos donde yo daría un consejo, ¿no? En ese sentido. Claro, excelentes recomendaciones. Y para empezar el año, estas actividades seguramente nos van a ayudar, pero para empezar el año justamente con la intención de apoyarnos y apoyar a nuestros seres queridos justamente en esta parte de estos trastornos, o para cuidar o seguir cuidando nuestra salud mental, ¿cuáles serían las recomendaciones o la tarea que nos podrías dejar justamente para seguir cuidando nuestras emociones, nuestra salud mental, para arrancar el 2022 de la mejor manera, doctor? Mira, yo te diría que trabajar un poco en nuestras creencias y en la percepción que tenemos de las cosas. Es decir, a veces tenemos una tendencia a ponerle un tinte negativo a ciertas situaciones, y entonces el ponerle ese tinte negativo lo único que orilla es a que uno se frustre, se enoje, se desilusione. Voy a poner un ejemplo. Cuando te decían quédate en casa, muchas personas lo vivían como la pérdida de la libertad, como que tenías que encerrarte para resguardar tu salud. Pero ¿qué tal si lo vives como que es una invitación a quedarte en casa para cuidar tu salud, para cuidar a los tuyos y poder después disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece? Ese cambio de percepción o de idea o de pensamiento puede hacer una diferencia abismal. Y no es un cliché de únete a los optimistas ni nada que se le parezca. Es un tema real. Nuestra mente nos puede engañar y nos puede llevar a pensar cosas que no son, que son irreales o irracionales. Entonces, de pronto yo creo que aprender a ser más resilientes, que esa sería la palabra correcta, en el sentido de obtener un aprendizaje de cada experiencia, en el sentido de ver qué retos me está poniendo esta circunstancia que estoy enfrentando. Yo pienso que desde ahí uno puede encontrar motivadores para avanzar, para crecer, para aprender y para salir adelante. Correcto, no, excelente cierre. La verdad es que nos has dado
mucha información que considero muy valiosa para estar alertas justamente con trastornos de las emociones, y también con una nueva perspectiva para terminar bien el 2021 y empezarlo también el 2022 de la mejor manera. ¿Algo más, doctor Manuel Hernández, que quieras agregar ya para despedirnos? No, hombre, pues te agradezco mucho la invitación nuevamente, la oportunidad de participar en tu espacio por segunda o tercera ocasión. Espero que nuevamente haya oportunidad más adelante, y por supuesto a las personas que nos están escuchando y que nos siguieron durante este espacio, pues desearles una feliz Navidad, un próspero 2022, y decirles que sí, hemos enfrentado situaciones complejas, de un reto muy importante en todo sentido, pero creo que en esos retos podemos encontrar las pautas para avanzar, para crecer, y 2022 pinta para eso. Correcto. Doctor Manuel Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Él fue Manuel Hernández, doctor en clínica psicoanalítica y es director general de Descubriéndote. Muchas gracias, Manuel Hernández. Amigos de Plenilunia, amigas de Plenilunia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo, pues, también les deseo un feliz año 2022. Recuerden que seguiremos llevándoles a ustedes, pues, las entrevistas con los mejores especialistas, con los temas que serán de utilidad para ustedes y para sus seres queridos. Les deseo una feliz Navidad, feliz Nochebuena, un feliz año nuevo y lo mejor para 2022. Y nos vemos el año entrante. Que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.